Hola, hola a todos, bienvenidos a este curso Sube de nivel y crea tu videojuego, donde estamos con Manuel Pérez, Hola, ¿cierto? Y hola. yo, Víctor Albarrán, estamos presentando este nuevo taller donde vamos a incursionar en el desarrollo de videojuegos desde una parte muy básica a ir avanzando ya a componentes que son súper potentes, como Claro. por ejemplo Unity para desarrollar juegos en 3D. Sí, así es, como decía Víctor, la idea es que conozcamos todas estas herramientas que nos van a permitir poder adentrarnos en el mundo de los videojuegos, entendiendo todo ese paso a paso, desde que yo a lo mejor tengo la idea de que me gusta jugar y quisiera crear algo, hasta poder concretarlo y verlo materializado efectivamente en un juego. Así que en esta serie de video tutoriales que vamos a tener para ustedes, la idea es presentar estas herramientas, presentar este contenido y que se entretengan bastante y lo puedan pasar súper bien con la creación de videojuegos. ¿No es así, Víctor? Así es, o sea, uno cuando chico o incluso grande siempre imaginaba un videojuego, así como programarlo, una historia. Uno siempre quiere hacerlo, pero no, muchas veces no sabe dónde programarlo, dónde crearlo. Entonces esa es la idea de ahora presentarle dos alternativas, una bastante simple y fácil para empezar y como conocer el lenguaje técnico de lo que es el desarrollo de videojuegos, para luego pasar a una herramienta ya más potente que vendría siendo Unity. Así es, exactamente. Y es interesante eso que menciona Víctor, porque vamos a ver dos visiones diferentes al momento de crear un juego para que ustedes tengan las herramientas y que lo puedan hacer posible. Entonces, antes de comenzar con esto, les voy a contar cómo es posible que existan este tipo de iniciativas y que tengamos hoy en día este curso para ustedes. Y eso es porque Samsung y Fundación País Digital buscan empoderar a las futuras generaciones entregando herramientas claves para los desafíos del mañana. Y hoy más que nunca, a través de la alianza estratégica Programa Tus Ideas, estamos disponibilizando todo nuestro contenido para que estas herramientas de la era digital lleguen a todas las niñas, a todos los niños y todos los jóvenes de Chile. Así es, esta iniciativa se enmarca bajo la visión global de Samsung Electronic Enabling People Education for the Future Generations. Bienvenido al curso Sube de nivel y crea tu videojuego. Así es. Así que habiendo visto eso, y ya vamos con todo, ¿no es cierto? Así que, Víctor, cuéntame un poco cuál va a ser la dinámica, ¿no es cierto? ¿Nos tiene una pequeña presentación para introducir los contenidos? Sí, vamos a poner la presentación. Efectivamente. Entonces, como les decía Víctor, les dejamos ahora la bienvenida a este curso Sube de nivel y crea tu videojuego, donde van a aprender todos estos conceptos súper interesantes. Así que dale, Víctor, yo te voy complementando, tú llevas este curso adelante y partamos. Muy bien. Entonces, la estructura de esta sesión, bueno, primero nuestra presentación, ¿cierto? Vamos a hablar sobre qué materiales van a presentarse en esta primera clase y luego vamos a hacer un ejercicio al cual llamamos descomponiendo un videojuego, donde vamos a analizar los componentes básicos que necesitamos para que funcione un videojuego y cómo los vamos utilizando. Después vamos a hablar sobre el entorno de desarrollo que vamos a utilizar durante hoy día y para luego finalmente ir a la actividad de esta clase, que es bastante sencilla, es principalmente para generar un lenguaje técnico que nos va a servir para las siguientes clases. Claro, es súper importante eso que menciona Víctor, porque antes de comenzar a programar y crear nuestro videojuego, tenemos que entender cierta terminología, ciertos conceptos, ciertas metodologías que son claves al momento de diseñar y crear un videojuego. Entonces, la idea de esta clase, además de presentarle este entorno de desarrollo, es que ustedes también se familiaricen con esa terminología y esa metodología. Por eso es que hemos estructurado la clase de esa forma. Así es. Bien, entonces continuando nuestra presentación. Entonces, nosotros somos mentores de País Digital, hacemos estos talleres, ¿cierto? Por si no nos conocían antes, Manuel, una pequeña Ahí estoy presentación de qué yo. es lo que haces. Sí, ese va a ser mi personaje dentro de un videojuego. Está bonito el dibujo. ¿De qué se trata ese dibujo? Fue para una clase, me recuerdo. Alguna vez en alguna clase les pedí que me hicieran un dibujo y estaban súper así. Había mucha creatividad en ese momento y me hicieron ese dibujo y ahí me gustó y lo empecé a usar para sí. Bueno. Y bueno, por mi parte, estoy aquí haciendo este curso. A mí igual, al igual que muchos probablemente de los que van a ver esto, me gustan los videojuegos. Igual siempre soñé, imaginé juegos con diferentes temáticas, historias. Y por eso me fue muy interesante aprender a desarrollar juegos, pues. Entonces,
ahora transmitir este conocimiento es importante, ¿cierto? Sí. Víctor, ahí Continúa. un maestro de la Liga de las Leyendas, me han dicho, ¿no? Estamos ahí en proceso de aprendizaje. Siempre se puede aprender Aún más. más. Perfecto. Ya. Dale tú, Víctor, Entonces, entonces. bien, ¿qué aprenderemos en esta sesión? En esta sesión utilizaremos básicamente la plataforma MakeCode Arcade, ya que es una plataforma basada en bloques y es para desarrollar juegos en 2D, arcade como se les llama, de manera muy básica y con bloques. Entonces, en esta plataforma nosotros desarrollamos los juegos de una manera muy simple, pero la estructura en la cual se desarrollan y el lenguaje que se utiliza es bastante similar, si no es casi el mismo, que se utilizan en todos los motores gráficos donde nosotros desarrollamos videojuegos. De hecho, lo interesante que tiene esta plataforma es que nos va a permitir poder entender esto que yo les decía, cuál es este paso a paso, qué componente yo necesito al momento de crear un videojuego, tengo esta idea, cómo la puedo materializar de una forma mucho más práctica a través de esta programación por bloques. Entonces lo que vamos a hacer es poder crear nuestro primer videojuego entendiendo todos estos componentes y utilizando para ello la programación de una forma muy concisa y muy precisa, ¿ya? Entonces podemos introducir muchas cosas de una forma muy genial. O sea, al menos a mí me gusta bastante cómo funciona esta plataforma. Dale nomás, Vic. Así es, bien. Bueno, ahí como podemos ver en la imagen, para adelantar un poco quizás, en esta plataforma nosotros trabajamos con dos partes de nuestro juego. Una que vendría siendo la parte visual, ¿cierto? Con los elementos que van a estar en la pantalla y todo lo relacionado a eso. Y por otra parte tenemos la lógica de funcionamiento, o sea, el código, las instrucciones con la cual el juego empieza a funcionar. Entonces, continuemos. Continuemos. Descomponiendo un videojuego. Sí, aquí ya Entonces, estamos. ujú, Quería decir que aquí ya nos vamos un poco a lo que nos convocaba hoy día, entendiendo estos conceptos, este contenido, y vamos a ver de qué manera se va armando o cuáles son esas partes que tiene un videojuego. Entonces, para eso Víctor nos va a ir contando un poco de qué manera yo puedo llevar esa idea y concretarla en lo que sería este videojuego. bien. Entonces aquí tenemos una imagen de ejemplo con las diferentes partes de un juego. ¿Ya? Entonces empecemos por los sprites. ¿Qué son los sprites? Bueno, Eh, los sprites son personajes o elementos del juego los cuales son movibles, se pueden mover en el plano del juego y pueden ser tanto personajes como objetos recolectables. Entonces uno por ejemplo puede tener un sprite para el player, el jugador del juego. También puede tener un sprite para el enemigo quizás, o un sprite para los objetos recolectables, como las monedas que podemos ver ahí, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos básicos de cuando uno programa videojuegos, tanto en esta plataforma MakeCode Arcade como en Unity y en varias más, son los sprites, que nos permiten poder poner elementos dinámicos que tienen la capacidad de moverse o de ser controlados en la pantalla. finalmente Ujú. nosotros con estos sprites lo que vamos a hacer es dar un poco, ir contando esta historia detrás del videojuego. No sé, en el caso concreto de lo que mencionaba Víctor recién, yo tengo este personaje que va a poder hacer algo, que yo lo voy a poder programar para que tenga un comportamiento, para que cumpla ciertos objetivos y que interactúe quizás con otros personajes, otros elementos dentro de este videojuego. Por lo tanto, gran parte de lo que vamos a hacer también es enfocarnos en darle esta funcionalidad a los sprites. Ya yo podría tener un videojuego lleno de sprites que a lo mejor estén como componentes o estén dentro de un videojuego y no hagan o no tengan alguna funcionalidad, pero la gracia está en que ustedes puedan ir dándole esta jugabilidad a través de estos personajes. Bueno, y de ahí también hay otro elemento que también es súper importante, ¿no, Víctor? Que lo veo bastante presente y que también nos sostiene todo un juego, ¿no? Claro, o sea, vendría siendo el escenario, que también es Exactamente. un elemento bastante importante, que no necesariamente es un sprite. Y el escenario también puede ser dinámico, puede ser un escenario fijo o puede ser un escenario que va cambiando a medida que va avanzando el juego. Entonces, ese vendría siendo otro de nuestros componentes visuales, que son los que estamos analizando ahora, junto con lo que vendría siendo la interfaz del usuario, los indicadores. Por ejemplo, ahí podemos ver un indicador que indica el tiempo, o el puntaje, o el personaje que se está utilizando. También parte de lo que vendría siendo la parte de los usuarios podrían ser el menú de pausa o el menú principal para ingresar a los juegos. Entonces todos esos componentes nosotros tenemos que desarrollarlos
por lo menos en Unity. Pero por ejemplo en MakeCode Arcade, el tema del menú de pausa o ciertas cosas de las vidas o del puntaje vienen precargados y ya están como adelantados en ese sentido, no hay que hacerlos desde cero. Bien, entonces por la parte visual, esos vendrían siendo los componentes. Continuemos. De hecho, ahí quería hacer solo Ujú. una acotación para quienes alguna vez han trabajado o han podido utilizar otras plataformas como por ejemplo Scratch. Esta parte tiene más o menos la misma lógica, ya es como la misma idea donde yo voy a tener ciertos sprites, ciertos componentes que les voy a agregar alguna funcionalidad y van a cumplir un objetivo dentro de este escenario. Con la única diferencia que el videojuego va a tener otra funcionalidad o va a tener una misión súper en específico, pero más o menos tiene la misma idea, la misma lógica, por si alguien ya ha trabajado con esas plataformas y se les hace familiar los conceptos. Ya de hecho utilizamos los mismos nombres por si es que lo habían visto así. Dale, David. Bien. Entonces, pero por otra parte, tenemos ya un funcionamiento más general que en este ejemplo tenemos por una parte los elementos visuales que les había dicho, que ahí se puede apreciar los sprites que están mostrándose y también arriba, la esquina superior izquierda, las vidas del personaje y bueno, uno puede ir desplegar todo lo que necesite. Y por otra parte, tenemos la lógica de funcionamiento, o sea, vendría siendo las instrucciones de este juego. Porque nosotros lo que hacemos en este lienzo, por decirlo así, o en este plano, ponemos nuestros objetos, nuestros sprites, pero también tenemos que decirle cómo se van a comportar y cómo van a funcionar dentro del juego. Entonces, en la lógica de funcionamiento podemos ver que tenemos opciones tanto de programar en bloques, ¿cierto? Que es como un lenguaje más intuitivo, más humano, o también en código. ¿Ya? En este caso, MakeCode Arcade permite programarse en bloques, tal como se ve ahí, y también en código con JavaScript. Así Y es. en el caso de Unity, se programa en C Sharp, y también hay un complemento que permite programarlo en bloque que se llama Volt, que también lo pueden probar. Entonces siempre hay opciones para poder ahí ir variando como prefieran, cuál es más cómodo para ustedes. Súper. Me parece, Víctor. Al menos a mí me está quedando todo súper claro. Y solamente para hacer esa síntesis, entonces lo que vamos a estar haciendo en estos talleres es justamente, por ejemplo, en el caso concreto de lo que vamos a ver hoy día, a partir de elementos visuales que vamos a ir disponibilizando o mostrando, agregar un poco la lógica de qué es lo que deberían hacer estos componentes, ¿ya? Y la parte entretenida, y aquí, y por qué es como súper motivante esto de la creación de videojuegos, es que ustedes van a poder definir el comportamiento que desean, ¿ya? Utilizar los elementos visuales que a ustedes se les ocurran y programar con ellos lo que quieran. Entonces, si ustedes quieren que su personaje, no sé, gane puntos por comerse algún elemento o porque colisionó con otro, etcétera, entonces finalmente ustedes ahí van a tener que inventar lo que se les ocurra. Entonces, eso yo encuentro que es súper interesante y hace que esto sea, al menos a mí me gusta mucho. Muy Dale bien, nada. entonces avancemos. ¿Dónde nosotros podemos programar videojuegos? ¿Qué Buena opciones pregunta. tenemos al momento de querer programar videojuegos, desarrollar? En este caso tenemos como las tres más famosas, ¿cierto? Que vendría siendo Unity, Construct y Game Maker Studio. También están otros como por ejemplo Unreal Engine, el mismo que vamos a usar ahora, MakeCode Arcade. Hay más opciones, pero estos vendrían siendo como los más principales. Y entre sí tienen una interfaz de usuario pues bastante similar y utiliza el lenguaje bastante común entre ellos. Entonces, si nosotros queremos programar en Unity, después al pasarnos a Game Maker Studio, no va a ser mayor problema. Así es. Continuamos. Sí, de hecho estaba pensando en los juegos que de repente estoy utilizando, no sé, en mi teléfono y siempre veo por ahí el hecho con y el Unity me aparece bastante. Lo estaba recordando ahora. Sí, de hecho hay hartos juegos que están hechos en Unity que son bien famosos como el Genshin Impact, el City Skylines y varios juegos de celular también, como el del animal que tenía que cruzar la carretera, también hecho en Unity. Es una herramienta bastante potente y se utiliza de manera profesional. ¿En qué estará hecho el Among Us, Víctor? Buena pregunta. Buena pregunta, yo no lo sé. Ahí la Y dejamos por si es que alguien lo averigua y nos puede contar en qué está hecho o qué está programado Among Us. claro, ahí lo puede googlear y nos dice en qué está hecho.
Y hablando de eso, igual Unity, algo destacable es que puede ser una plataforma de desarrollo profesional y completa, pero a la vez tiene todo un área que más adelante vamos a ver que es para el aprendizaje, con tutoriales para todas las edades para poder empezar a programar en Unity y es totalmente gratuito. Entonces ahí tenemos un buen acceso a harto contenido y también te entregan diferentes tipos de materiales para tu juego, como por ejemplo las gráficas, los personajes, los escenarios, y tú los puedes cargar gratuitamente y reutilizarlos. Así es. Súper, me parece, Víctor. Entonces, ya, yo creo que deberíamos aclarar un par de cositas y quiero ahí ya ver cómo funciona esto. Quiero verlo en terreno. Bien. Entonces, tipos de videojuegos. ¿Qué vamos a ver aquí con respecto a esto? Uno puede clasificar los videojuegos de diferentes maneras, si son de rol, si son de sandbox, hay una infinidad de categorías, pero en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de los elementos visuales, si son en 2D o son en 3D. Entonces, para esta primera clase vamos a trabajar con elementos en 2D. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos tienen alto y ancho, pero no tienen profundidad. Todo está plano en la pantalla, que es lo que vamos a usar con el MakeCode Arcade. Y por otra parte tenemos los que vendrían siendo los juegos en 3D, que ya tienen alto, ancho y profundidad, ¿cierto? Y son un poquito más avanzados visualmente. De hecho, el juego que vemos ahí en 3D fue hecho con Unity, para que vean más o menos qué tan potente es esta herramienta. Así es. Continuamos. Ya, Entonces, esta es la parte que estaba esperando, efectivamente. ¿Qué es así lo que es. vamos a hacer hoy día y qué es lo que vamos a programar, vamos a crear? Bien, entonces esta actividad es mi primer juego de plataformas que, como les decía, es una introducción, más que nada para poder desarrollar el lenguaje técnico que nosotros utilizamos. Y aquí está ya las instrucciones. Nosotros vamos a utilizar, como le había dicho, la plataforma MakeCode Arcade. Ahí tienen el link, entonces mientras vayan entrando, en esta actividad y como se puede ver tenemos nuestro personaje. Vamos a ver los recursos. ¿De qué se trata este juego que vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestro personaje, nuestro player, que se ve ahí, que va a aparecer en el medio de la pantalla. Y mientras el personaje está ahí, desde los ambos bordes se van a ir generando objetos, ya sea de tipo obstáculos o de tipo objetivo, automáticamente. Y de manera aleatoria se van a ir lanzando por la pantalla. Entonces la idea es que el player atrape las frutillas, evitando tocar los helados con las tortas. Entonces, Víctor, ujú. una pregunta. Quería solo ahí de curiosidad. ¿Estos personajes que están ahí los encontraste disponibles o tú también puedes ir creando tus propios personajes dentro de esta plataforma? Cada uno puede ir creando con lo que se llama pixel art sus propios personajes. Esto en específico lo hice yo, pero calcándolo de unos que vi en internet. Entonces ahí también pueden hacer la misma técnica, el mismo truco para hacer para hacer sus Con materiales. los personajes. Claro, esto lo calqué y le cambié los colores y lo hice puntito por puntito. Ahí vamos a ver cuál es la herramienta que tiene MakeCode para poder dibujar estos recursos de los juegos. Pero qué interesante Entonces, igual, es súper interesante porque si ustedes quieren de repente armar un juego súper personalizado, con su propia historia, sus propios personajes, ya saben que van a poder construirlo y tal como les explicaba Víctor recién, solo tienen que conocer eso del pixel art que les vamos a mostrar ahora en terreno cuando Víctor nos proyecte la plataforma. muy bien, entonces manos a la obra. Tenemos que ir al link que se muestra ahí, arcade.makecode.com, que es donde está nuestra plataforma. Esta plataforma de desarrollo de videojuegos es totalmente gratuita, se utiliza mediante internet, no hay que instalar nada y podemos programar juegos en 2D. Entonces ahí podemos ver, ya lo pueden ver, ¿cierto? Víctor, un poco Ujú. para alguien que va a acceder por primera vez a esta plataforma. Cuando inician sesión les va a salir inmediatamente esta plataforma, tienen que crearse alguna cuenta. ¿Cómo es que funciona? Ya suponiendo que alguien por primera vez se acerca. Ah, estaba mostrando el juego. Así es, el juego que vamos a realizar. En esta plataforma tienen que hacerse una cuenta para poder tener eh, el usuario. Esta es mi cuenta, si se fijan, tengo ahí unas actividades y
como ven, existe un gran material, hay hartos tutoriales para poder desarrollar. Eh, Tenemos también algunos live ahí de otras personas, están en inglés. Tenemos ejemplos que han utilizado este juego. Y también tenemos al final una zona de hardware, donde nos muestra unos hardware que podemos usar, unas plaquitas arcade, para poder ejecutar nuestros juegos. Y otra cosa interesante es que tenemos también estos programas así como gráficos, que son juegos, pero en realidad como que no son jugables, sino que generan estos como arreglos visuales, estos efectos. Ahí tenemos Fibonacci. Escriba de las Esto, órdenes para los números primos. sí, y es bastante bueno porque lo podemos analizar y podemos entender de mejor forma. Es es un buen contenido para poder ahí utilizar. Voy a probarla para ver cómo me va con esos contenidos. Pero es que interesante lo que nos mencionas. Y es súper, entonces, y ahí un poco para ir resumiendo este paso, tienen que crearse la cuenta. Ya, ideal que cuando trabajen en esta plataforma se creen la cuenta, porque es lo que vamos a necesitar para poder acceder a la plataforma. Y tal como mostraba Víctor, eso también les va a dar la posibilidad de que después ustedes, cuando trabajen en algún proyecto, puedan seguir perfeccionándolo la cantidad de veces que sea necesaria. Así es. De hecho, la idea de que ustedes tengan una cuenta es que esto se guarda automáticamente en Internet. Entonces ustedes solo se preocupan de programar y todo queda guardado. Me parece. Ya, Víctor. Bien. Entonces ahora sí, por favor, muéstrame la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿De qué se trata este juego? ¿Cómo funciona? Quiero verlo en acción. Ahí tenemos el juego, ¿cierto? Oh, perdí. Es un juego bastante difícil. Así lo veo. Sobre todo porque el Ahí recién me personaje aparece una usa frutilla. un tercio de la pantalla. Oh, y además tiene pocas vidas. Bueno, ahí ustedes pueden, como pueden ver, yo estaba ahí. Hay que tratar de evitar a los pasteles con los helados. Ustedes pueden ahí hacer sus propios truquillos para que el juego sea más fácil o más difícil, como ustedes prefieran. Y todas estas ventanas de Game Over, el puntaje, se cargan solas con este programa. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo parte por parte el código de este juego, ya, empezando por aquí. Entonces, cuando yo empecé desde cero, ¿cómo hago esto? Eso te iba a preguntar, Víctor. Supongamos que yo ingresé por primera vez a la plataforma. Ya me creé mi cuenta, estoy aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo yo debería partir? ¿Qué es lo que yo debiese hacer al principio para poder construir y crear este juego? ¿Cuáles son esos componentes que yo voy a necesitar? ¿Qué es lo que necesito entender también para poder ya dedicarme o hacer mi primer videojuego? Bien. Entonces, bueno, ustedes cuando ya inicien sesión, se creen su cuenta, ustedes apretan aquí en New Project para poder crear su juego. Y ya estando dentro de aquí tenemos una interfaz bastante sencilla, que por un lado, como les decía, tenemos el arcade que vamos a probar, que es para las pruebas, para poder ejecutar nuestro juego. Y por otro lado tenemos el lugar donde vamos a programar con bloques. Entonces, nosotros ahí en los bloques tenemos una infinidad de opciones, pero ¿en qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos en el color del bloque, que indica desde dónde viene. Por ejemplo, este que dice on start, como es verde, viene de aquí, de donde están los loops, ¿cierto? Que está aquí al final. Acá, Víctor, para complementar, para quienes han visto, porque dentro de, como les contaba al principio, hemos disponibilizado distintos tipos de material desde programas Tus Ideas, se habrán dado cuenta que otras plataformas que hemos utilizado, como por ejemplo App Inventor, también mantienen esta misma lógica, donde yo voy a tener por un lado esta parte visual que me va a servir un poco para ver qué es lo que yo estoy haciendo, identificar los componentes, no sé, por ejemplo en este caso los sprites, o cuando yo creaba alguna aplicación, los botones, las imágenes, etcétera. Y por otro lado, yo tenía esta sección donde voy a darle la lógica. Como mostraba Víctor delante en la presentación, yo aquí también voy a poder programar, voy a hacer este funcionamiento, ver este comportamiento. Entonces, es común que estas plataformas mantengan esta misma lógica, por si es que ya habían trabajado en el desarrollo de aplicaciones, para que se les haga un poco familiar lo que estamos trabajando ahora, y siguiendo ese mismo patrón que les contaba Víctor recién. Hay una forma fácil para identificar qué bloque pertenece a qué tipo de comportamiento.
Y si se dan cuenta, yo voy a tener un listado de opciones distintas para manejar este comportamiento del videojuego. Y para cada una de ellas yo tengo un color asociado, así que también tengan mucha atención en eso, porque se les va a hacer mucho más fácil al momento de construir el juego, entender qué es lo que hace cada uno de estos componentes y a qué color corresponde. Dale, no. Así es. De hecho, ahora vamos a ir analizando las partes de estos bloques. Como le había dicho, primero tenemos los sprites, que son los objetos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro juego. ¿Ya? Aquí es donde nosotros inicializamos un sprite, lo creamos, lo dibujamos y hacemos todo lo relacionado con ello, y también podemos setear algunas características y tenemos más opciones. De hecho, Víctor, te Aunque propongo se algo. vea como muy didáctica quizá, un poco básica, esta plataforma igual es bastante avanzada. Víctor, te Porque, por propongo ejemplo, algo. yo... Ujú. Para ir probando y mientras tú nos vas explicando de qué funciona esto, podríamos dejar en stand-by este videojuego y creamos un proyecto vacío, sin nada, y vamos agregando sprite y súper sencillo, un poco para que se entiendan los conceptos y después volvemos a nuestro videojuego. ¿Te parece? Me parece. Entonces así Hacemos un nos nuevo vas proyecto. contando de los proyectos y esas cosas y también ustedes se dan cuenta qué es lo que vamos a hacer para este paso a paso. Así va a partir su juego, de hecho, su aplicación cuando ingresan por primera vez. Vacío, completamente vacío, y la pantalla negra, a medida que nosotros vayamos agregando, se va a ir rellenando con los objetos. Entonces, tenemos en la parte de sprite, tenemos aquí opciones para poder detectar qué teclas o botones están presionando, ¿cierto? Aquí tenemos ciertas estructuras básicas del juego que nos van a permitir hacer cosas, como por ejemplo el on game update, o este de acá, que también va a ir como revisando ciertos procesos del juego cada cierto rato. Tenemos para el audio, y tenemos también lo que vendría siendo la escena, el escenario de nuestro juego, que como ya le había dicho es parte de los componentes básicos de esto. ¿Ya? También tenemos precargados estos objetos que se generan automáticamente por cada sprite, que vendrían siendo una vida o un puntaje, ¿cierto? Y esto se va generando automáticamente, no es necesario que nosotros lo hagamos desde cero, como sí lo vamos a tener que hacer en Unity. Y eso es También, importante porque desde esta plataforma se nos va a simplificar el proceso de creación al tener todas estas herramientas ya disponibles para utilizarlas. sí es. También tenemos lo que vendrían siendo los loops, que son ciclos que nos permiten hacer que una cosa se repita varias veces según una condición que nosotros le pongamos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un loop que se repite por siempre, otro que se repite cuantas veces le indiquemos, 4, 5, y así tenemos diferentes que podemos más adelante ir viendo cómo funciona. Bueno, los ciclos o los loops que le mostraba Víctor son un componente esencial dentro de la programación. Ya es un componente que vamos a ver en todos los lenguajes y que siempre va a estar ahí disponible cuando queramos construir esas repeticiones que les mostraba Víctor recién. Claro, sí. Y también dentro de eso tenemos en lógica otros componentes que nos van a permitir ir preguntando ciertos estatus. Por ejemplo, si la vida llegó a cero, una pregunta condicional, ¿cierto? Que se termine el juego, game over. O si el puntaje llegó a 100, que ganó. Entonces esas son cosas condicionales, y entre estos dos, los loops y los logic, se le llama controles de flujo, porque eso es lo que hacen, como nuestro juego se convierte en un mapa de diferentes posibilidades. Si sucede esto, me voy por acá; si sucede otra cosa, me voy por otro camino, ¿no? Y estos loops y lógicas nos permiten ir diferenciando las diferentes posibilidades, y por eso se le llama controles de flujo, porque son los que van definiendo si nos vamos por un lado o nos vamos por otro lado, si el jugador ganó o quizás si el jugador perdió, ¿cierto? Así es. Sí. Y para eso, bueno, y ambos, bueno, junto con las variables que vi que seleccionaste recién, son Ujú. elementos esenciales de cualquier lenguaje de programación y que lo vamos a ver constantemente cuando trabajemos, no solo acá, sino que cuando lo veamos en Unity, pues si estamos creando videos, o sea, aplicaciones móviles y o si queremos crear un sitio web, siempre vamos a encontrarnos con estos elementos. Sí, es bien. Y también, como adelantaban ahí, Manu, tenemos las variables, ¿cierto? Que ¿para qué nos sirven las variables?
Las variables son básicamente un casillero para guardar cosas, un casillero en la memoria de nuestro computador para guardar, por ejemplo, el puntaje vendría siendo una variable. En este caso ya viene prehecho, viene prefabricado, pero nosotros podemos hacer variables para, por ejemplo, contar cuántos jugadores hay o cuántos objetos se han generado, cuántas frutillas se ha comido. Para eso sirven las variables, para poder guardar datos, para poder almacenarlo y después acceder a ellos. Así es. Súper. Finalmente aquí tenemos matemáticas, que es cuando, por ejemplo, nosotros hagamos preguntas, podemos hacer lógicas, podemos decir si la vida del personaje es igual a 1 o es igual a 2, podemos hacer preguntas con números, o podemos hacer cálculos, por ejemplo, podemos generar números aleatorios, que también es algo que vamos a utilizar, y tenemos un montón de herramientas aquí de matemáticas. Y también abajo tenemos ya funciones más avanzadas que pueden ver ustedes, pueden ir haciendo, explorando, ¿cierto? Me parece. Entonces, Súper visto. Al menos a mí me queda súper claro, y ahí el consejo es que vayan probando. Vayan a la plataforma, arrastren los bloques, vean qué es lo que hacen, más o menos traten de probarlo de forma práctica, porque así les va a quedar súper claro, y el día de mañana, cuando ya estén creando su videojuego, se les va a hacer mucho más fácil reconocer qué es lo que va a hacer cada uno de esos bloques. sí es. De hecho, vamos a agregar dos cosas. Vamos a agregar un fondo al escenario y vamos a agregar un primer sprite y vamos a ver cómo se dibujan los sprites para que puedan conocer. Entonces, yo tengo aquí este que se llama onStart. Esto de aquí vendría siendo un ciclo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Cuando se inicia el juego, este ciclo ejecuta todas sus instrucciones que tiene dentro una vez, que es como el setup del juego, es donde se pone la configuración inicial, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, lo primero que puedo hacer es set background color to, establecer el color de fondo, y aquí yo puedo escoger, no sé, naranjo, puedo escoger y al momento aquí de soltar, se va a ir actualizando aquí en el juego. Consulta, Víctor. ¿Podría, por ejemplo, yo, si en mi juego se me ocurriera crear un fondo personalizado, ¿se pueden agregar fondos personalizados? Tenemos la opción de poner una imagen en el fondo. Perfecto. Que eso vendría siendo nuestro fondo personalizado, que podemos cargarlo nosotros. Entonces, ahí van a poder personalizarlo también si es que así lo desean. Para efectos prácticos, nosotros vamos a probarlo con colores, pero si ustedes quisieran tener un escenario diseñado por ustedes, pueden cargarlo. Bien. Y luego tenemos lo que vendría siendo nuestro sprite que queremos crear. Y para eso, para poder crear un sprite e inicializarlo, tenemos que utilizar que dice set my sprite to, y aquí tenemos toda esta estructura que nos permite dibujar un sprite. ¿Ya? Entonces yo siempre voy arrastrando esto, tal como lo hacen, por ejemplo, en Scratch o en otras plataformas de bloque. Es bastante similar la forma en que funcionan. De hecho, la lógica de los colores, de arrastrar, de tener que ensamblarlo como Lego, es bastante similar a las de otras plataformas. Y nosotros aquí tenemos esta estructura que se compone de dos partes. Primero vendría siendo el nombre de mi sprite. Y si se fijan, es de color rojo, haciendo alusión acá a las variables, porque nuestro sprite vendría siendo un contenedor donde vamos a guardar nuestro personaje, ¿cierto? También es una forma de variable. Y aquí, al apretar aquí, podemos crear más variables, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, yo podría ponerle player. Es un nombre reservado de este juego. No podemos utilizar player porque MakeCode ya lo utiliza para otra cosa internamente. Entonces no pueden haber dos variables con el mismo nombre. Otro detalle que podemos especificar. ¿Por qué no pueden haber dos variables del mismo nombre? Porque si nosotros después llamamos, el computador no va a saber cuál de las dos entregarnos, ¿cierto? Entonces podría ponerle player 1. Y ahí sí me lo permite. Y luego tenemos aquí en la parte del sprite, en este cuadrito donde nosotros podemos dibujarlo. Sí, eso te iba a preguntar. Ahí, ¿cómo creas un personaje? A ver, que uno rápido, con tu talento ahí en el pixel art. El pixel art. Nosotros, aquí voy a hacer un personaje bastante simple.
y voy a ir O al mostrándole lado. ciertas funcionalidades del juego. O no, va a quedar para un lado. Ahí está, ya lo logré distinguir. Oh, me quedo ahí con un brazo Sí, chueco. acá también tienen algo súper interesante porque si ustedes quieren crear sus videojuegos, como les explicaba Víctor, esto del pixel art les va a poder permitir crear lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ven? Entonces ahí tenemos el personaje. Nosotros acá abajo podemos definir de cuántos cuadrados va a ser nuestra como grilla, nuestra rejilla de píxeles. Entonces yo puedo ponerle 32 por 32, por ejemplo. Ahí hay un pequeño error, no sé, pero cuando yo cambio el tamaño del lienzo se va a cambiar el color que estoy utilizando, no sé por qué. Debe ser ahí un bug interno de MakeCode que no han arreglado. Entonces yo puedo definir el tamaño de mi lienzo, puedo dibujar con el lápiz, píxel por píxel, tengo para hacer píxeles más grandes, medianos o pequeños. Tengo el borrador para poder borrar si es necesario, ¿cierto? También tengo una herramienta para poder ahí crear figuras, ¿cierto? Pero no lo vamos a utilizar. La goma y el bote de pintura clásico que es para poder rellenar con colores, ¿cierto? Y tengo ahí un trazo, un círculo, ahí para poder seleccionar a la mano. Y luego, Ahí, cuando ya tenga terminado, aprieto en Done. Una cosa que les podría recomendar, eso sí, antes, es que si ustedes están haciendo un dibujo así que se demore mucho, que sea que necesite mucho trabajo, les recomiendo ir dibujándolo de a poco y cada cierto rato guardar y volverlo a abrir porque muchas veces cuando pasa mucho tiempo desde que abrieron esta ventanita de dibujo, al poner guardar no se guarda nada y si estuvimos mucho tiempo ahí dibujando va a ser un problema. de hecho, este proceso de crear precisamente el sprite igual consume tiempo. Así que es un buen consejo y no solo llevarlo acá, de vez en cuando estén trabajando en otras plataformas también ir guardando lo que van haciendo cada cierto tiempo. Super Víctor, me quedó claro este proceso de crear. No entendí por qué le pintaste el fondo, sí, pero me gusta. Era para probar el bote de pintura. Ah, perfecto. Podemos borrar, ¿cierto? Y hay otra parte de este editor que también es muy interesante, que es la galería, que es donde nosotros tenemos harto material que viene prefabricado, hecho por la comunidad y por MakeCode también, donde podemos reutilizar estos elementos. Tenemos unos personajes ahí, tenemos unos autos y también podemos reutilizar todos estos elementos visuales si es que no quieren dibujar. De Por hecho, acá yo ahí tengo una están, por frutilla. ejemplo, los que yo utilicé, mi torta, mi helado, la frutilla que yo calqué. Entonces, eso vendría siendo la parte de MakeCode. Aquí arriba podemos ver las opciones para poder programar en bloques o en JavaScript. Y automáticamente los bloques que yo ponga me los transforma en JavaScript. Eso es algo bastante bueno porque quizás podría utilizarlo no para aprender a programar juegos, sino que para aprender a programar en JavaScript. También puede servir una gran ayuda para quien conoce un poco de programación, pero no específicamente ese lenguaje. Bien, entonces, ¿te parece que volvamos a nuestro Sí, me proyecto? parece, te iba a decir lo mismo. Ahora volvamos a nuestro juego. Bien. Entonces, como habíamos visto, yo había hecho lo que les mostraba de primero poner el color de fondo. ¿Ya? Yo ahora saqué todo, por eso mi juego ahí está sin nada. ¿Ya? Eso se cargaron ahí los componentes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unos bloques que me permiten ahí hacer unas cosas. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando se inicia el juego, yo pongo aquí el color de fondo y luego, tal como le había mostrado antes, cargamos nuestro sprite que habíamos puesto. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente se va a ir actualizando. Lo voy a pausar antes que muera mi No personaje. pierdas. Sí, antes que pierda. Y aquí tenemos este, este move, este elemento, que lo podemos sacar aquí del controller, naranjo,
que me permite mover el personaje o el sprite en realidad. Puedo mover cualquier sprite. ¿Cuál es sprite? El que yo seleccione aquí. Aquí yo puedo abrir y seleccionar el sprite que voy a mover, ¿ya? Y esto vendría siendo la intensidad con la cual se mueve, como la fuerza. Ustedes pueden ponerle más, menos. En este caso 100 es como la que se recomienda, la que funciona. Luego tenemos esto, que es para que nuestro personaje se mantenga ahí dentro de la pantalla y no se salga de los bordes. Y finalmente seteamos vida a 3 vidas. En este caso, como no lo especificamos, cargó automáticamente 2, que debe ser como el default de MakeCoder. Pero si ponemos este, ahora deberían haber 3. Y ahí están las 3. Y eso es lo que Víctor les explicaba delante, y ya está precargado. Por lo tanto, ustedes ahora cuando están trabajando en un juego y saben que su juego va a calcular algún puntaje, que tiene una cantidad de vidas asociadas, esos componentes yo voy y los utilizo. Ya están disponibles para poder trabajar con ellos. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es plantear la lógica de lo que quiero programar solamente. Entonces, a partir de eso, yo después voy a programar ese comportamiento, pero yo sé que están. Así que eso es súper interesante porque me permite avanzar mucho más rápido que si yo tuviera que hacer desde cero. Entonces, esta es una muy buena plataforma para comenzar a entender esos conceptos asociados al videojuego. De hecho, ahí vemos cómo el personaje se mueve, porque efectivamente tiene acá un componente, que es ese de movimiento que les explicaba recién, que permite que el personaje se mueva dentro de los márgenes de la pantalla a la velocidad que Víctor le indicó. Y no hace nada más porque Víctor desconectó el resto de los bloques. Sí, lo desconectamos para ir viendo cómo avanza. Bien, entonces, luego, ¿qué es lo que tenemos? Pasamos a esta parte de acá. Cada 500 milisegundos, o sea, que 2 veces por segundo, nosotros vamos a ir generando objetos desde ambos costados de manera aleatoria para poder ir haciendo que el juego funcione, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos un montón de bloques, ¿ya? Aquí tenemos una parte en la cual creamos una variable que se llama lanzador. Yo creé esta variable de mi forma de crear el juego. Quizás ustedes pueden llegar al mismo juego, pero con otras instrucciones. De eso igual se trata la programación, que hay muchas posibilidades. Entonces en este caso yo utilicé esta variable lanzador y le pongo un número random desde el 1 al 3, que lo podemos encontrar aquí en matemáticas. Ahí eso, está. Víctor, ¿por qué es así? Un poco para que se entienda por qué por qué creaste esa variable y por qué lo hiciste de esa forma. Sí, esta variable va a ser la que va a decir aleatoriamente si va a salir un pastel, un helado o una frutilla. Excelente. Entonces, si sale 1, va a poner ahí, como vemos en el bloque más adelante, un pastel. 2 para el helado y 3 para la frutilla. Entonces, lo que tú estás programando acá es la jugabilidad, ¿o no? Ese carácter aleatorio del videojuego que va a hacer que aparezcan estos personajes que yo voy a tener que esquivar o comer, ¿o no? Exactamente. De hecho, como lo único que se va repitiendo cada cierto tiempo, que es que van apareciendo estos objetos de los costados, y dependiendo del número aleatorio que salga, nosotros vamos a lanzar un objeto diferente. Claro, creo que ya y de hecho, bien. Entonces, de hecho, con eso viene lo que hablábamos delante, Manu, de los controles de flujo, de la lógica. Así es. ¿Ya? Sí, porque entonces, lo que estoy viendo que lo que va a pasar ahora es que, claro, cada medio segundo, vamos a crear un número al azar, que puede ser 1, 2, 3, y lo que vamos a hacer es comparar este valor. Decir que si el número que salió era un 1, lo vamos a asociar a un pastel. Si el número que apareció de forma aleatoria es un 2, lo vamos a asociar al helado. Y si el número que salió aleatorio es el número 3, lo vamos a asociar a la frutilla. Entonces, de esa forma, yo agrego esta jugabilidad dentro de este videojuego que va a ser al azar. ¿Ya? O sea, la idea es que no es que siempre aparezcan pasteles o no siempre aparezcan frutillas, sino que sea un poco más dinámico a partir de este número aleatorio. Y para eso, como explicaba Víctor recién, es súper importante trabajar con estos bloques de lógicas, ya que a mí me permitan preguntarme qué es lo que quiero hacer y cómo yo voy a responder a ese comportamiento. Y ese es ese bloque celeste que está ahí, el que dice if. Ya yo voy a preguntar que si este número aleatorio que salió, que Víctor almacenó en esta variable lanzador, entonces yo voy a decir, perfecto, ya, este número que acaba de salir es un 1, este número que acaba de salir es un 2,
o es un 3. Y según eso voy a ir creando este comportamiento, que es la instrucción que viene después con el proyectil, ¿no, Víctor? Así es. De hecho, el bloque de if, nosotros podemos modificarlo, porque si se fijan, aquí aparece de una manera diferente a la cual nosotros lo sacamos desde lógica. Entonces, ¿cómo logramos esto y de qué se trata? El if es un sí condicional, o sea, yo estoy preguntando si algo está sucediendo. En este caso, si la variable lanzador, que es la variable aleatoria, la ruleta que me va diciendo qué objeto va a salir, es igual a 1, yo voy a hacer tal cosa. Luego, en el if tenemos si no, que vendría siendo también una palabra condicional, si no, si, para otra condición, lanzador es igual a 2, hacemos otra cosa. Y finalmente tenemos la tercera posibilidad, que es la opción 3, pero en este caso nosotros nos preguntamos si es igual a 3 porque si no es 1 y tampoco 2, tiene que ser 3 ya que ese es el rango que yo elegí para que se genere el número aleatorio. No se puede generar un 4 o un 0. Esto veanlo así. Imagínense que tienen una moneda, yo tengo una moneda y solo puedo sacar cara o sello. Sí. Por lo tanto, yo en el if puedo hacer la pregunta, lancé la moneda, lo que acaba de salir es cara y automáticamente sé que si la opción no es cara es porque me salió sello. Lo mismo con un dado. Yo en el dado voy a tener más opciones. Imagínense que si yo lanzo un dado puede que me salga 1, 2, 3, 4, 5, pero si no es ninguna de las anteriores, sí o sí significa que el dado me arrojó un 6. O sea, acá pasa exactamente lo mismo. Víctor generó 3 números al azar, por lo tanto yo voy a preguntar si es 1, voy a preguntar si es 2, pero en caso de que no es ni 1 ni 2, sí o sí es 3. Y para eso tengo yo este if, el else if y el else. Y eso es lo que nos va a permitir trabajar, y de hecho, Víctor, les va a mostrar ahora cómo se construye, ¿no? Este else if. Sí. De hecho, aquí tenemos el if. En este caso tenemos un if, luego tenemos un else if, y finalmente tenemos un else, que el else generalmente siempre queda hacia el final. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros sacamos el if, que este viene solito, y acá abajo tiene un botón que dice más, y podemos agregarle el else, ¿cierto? Si nosotros agregamos un tercero, automáticamente sabe de que va a ser un else if y después un else, ¿cierto? Y así podemos ir agregando infinitamente hasta que cumplamos con lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Perfecto. Entonces en este caso yo lo hice así. Claro, porque son 3 Ahí quedó opciones. Bien. ¿Cómo hago esta comparación de acá adentro? Este vendría siendo la comparación de mi if. Yo saco este comparador, que es el igual, desde lógica, ya que es donde yo puedo hacer preguntas lógicas, como por ejemplo si es igual, o si es mayor, menor. Puedo hacer comparaciones conectivos, por ejemplo, AND o OR, ¿cierto? Que son condicionales. Por ejemplo, AND me dice, si sucede esto, y al mismo tiempo sucede el otro, yo hago esto. Eso vendría siendo el AND, el y, que me exige de que ambas cosas sean verdaderas para que el resultado sea verdadero, y si una de las dos es falsa, es falso, o si las dos son falsas también es falso. En cambio el OR, que vendría siendo en español un o, basta con que una de las dos sea verdadera para que dé verdadero esta comparación. Pero si las dos son falsas, todo va a resultar falso. Y si las dos son verdaderas, va a resultar verdadero. De esa Ya. forma, yo también voy a poder agregar más preguntas dependiendo de lo que está pasando con mi juego. A lo mejor hay cierto comportamiento que yo tengo que evaluar más de una cosa. Entonces, esta plataforma dispone de todas esas instrucciones en código que me van a permitir jugar con las preguntas, con las repeticiones, con lo que yo quisiera hacer. Super, Víctor. Entonces, para ir avanzando, ¿qué fue lo que hiciste con las condiciones? ¿Ya? Quiero ver qué fue lo que pasó ahí. Entonces yo con las condiciones, yo saqué el comparador de lógica que es igual. ¿Ya? Entonces este estaba así, originalmente. Y yo lo puse aquí para preguntar. ¿Y qué es lo que yo voy a preguntar? Yo voy a preguntar si mi variable lanzador es igual a 1. Entonces yo me voy aquí a variables y por defecto ya me tiene todas las variables que yo voy creando, me las va registrando aquí. Y si quiero crear otra variable, puedo presionar aquí en make a variable y puedo ponerle el nombre.
En este caso lo que voy a usar es lanzador. Y va en la primera parte, me lo reemplazó en vez de... Entonces yo pongo lanzador adentro del... ahí. Y yo lo voy a comparar con 1, si es que es igual a 1. ¿Ya? Entonces si es 1, genera un pastel. Luego tenemos el otro que vendría siendo el 2, que es el mismo. Y finalmente el él solo. Y aquí este de acá es el mismo que teníamos con el personaje. Es para poder crear el sprite de los objetos. Y por el Y color aquí, tiene una pista de dónde poder sacarlo, ¿no, Víctor? sí. Si en la pista es el rojo. No, de hecho lo sacamos de aquí, pero es rojo por el tema de que es una variable y adentro tenemos lo que es el sprite. O sea que el sprite en sí vendría siendo esto. Esto Claro, vendría siendo mi sprite, pero yo lo guardo en una una variable. variable para como el casillero donde va a ir mi personaje o mi objeto. Y Víctor, pregunta, aprovechando que acabas de seleccionar ese bloque, ¿cómo es que funciona ese del pastel, del helado y la frutilla? Bien, eso es lo que están viendo, por ejemplo, ahora solo se generan arriba, solo están arriba moviéndose, y es porque yo no lo he dicho, yo le he dicho que se generen desde el -60, que recuerden que este como cuadrado donde está mi pantalla es un plano cartesiano, o sea, tengo un eje X, un eje Y, tengo un alto y un ancho, y en este caso el -60 del borde, el borde de este lado, si no me equivoco, y en I0. Entonces el I0 empieza arriba. Y tenemos este que se genera desde el 60 y también en I0, por eso están todos moviéndose arriba. Y el otro en 55 en X, ¿cierto? Y en I0. Vamos a ver, después de esto vamos a ver cómo hacemos de que se vayan generando en diferentes alturas. Pero antes vamos a revisar esto, que es el kind2. Nosotros podemos establecer, aquí dice set, a mi objeto, a mi sprite, que en este caso estos tres se llaman proyectil, y entonces nosotros le podemos establecer un kind, un tipo, un tag. Entonces yo, ¿qué es lo que hago con estos kind, estos tipos? Me permiten separar objetos según categoría. Por ejemplo, yo tengo la categoría de comida en este caso. ¿Cuál es comida? Es solamente la frutilla, el otro vendrían siendo los obstáculos de mi juego. No son para ganar puntaje, los otros son para te quitan vidas. Entonces, solo este vendría con el tipo comida porque este es el que hace que el juego gane. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo establecer diferentes tipos de kind o de tipo. Y hay algunos que están precargados, como el enemigo, comida, en inglés, proyectil también, player, yo puedo decir, puedo tener varios players, player 1, player 2, player 3, pero en el fondo todos van a ser de tipo player, ¿ya? Que es para que después nosotros al momento de consultar si este sprite chocó con otro sprite, yo necesito saber de qué tipo son. Porque, por ejemplo, si choca un helado con una frutilla, no debería pasar nada. Solo debería pasar cuando choca un player con algún objeto de proyectil. Y ahora vamos a ver cómo hacemos de que se vayan generando en diferentes alturas. Entonces, con este set, ya, que lo descargamos, lo pusimos desde aquí, desde sprites, set sprite position, nosotros podemos, no, en realidad es este de aquí, set la posición del plano. Entonces nosotros podemos sacar este y tenemos la opción de modificar el X y el Y y otras variables que vienen prehechas con este plataforma. De hecho, cada plataforma como Unity, GameMaker y esta MakeCode tienen su propia lógica de físicas precargada. Ellos crearon su lógica de física, no es que nosotros tengamos que desarrollarla desde cero y nosotros podemos reutilizarla, ¿ya? Entonces en este caso tenemos la aceleración, fricción, velocidad, que podemos reutilizarlo. En este caso lo que vamos a modificar va a ser el Y. ¿A qué altura se va a ir generando los objetos? Y en este caso el Y va desde el 10 más o menos de ahí, hasta el 110, que debe ser probablemente el final del lienzo,
Entonces con esto, si se fijan, ya los objetos se empiezan a generar desde diferentes partes. Yo quería complementar a lo que mencionaba Víctor, que dijo algo súper importante, que es en el fondo que cuando nosotros vamos creando estos videojuegos, yo voy a necesitar cierta física asociada. Si estoy trabajando, estoy creando un videojuego de auto y logro que este gire a la izquierda, que al momento de girar a la izquierda se vea realmente como un auto girando a la izquierda, o si tengo un personaje que va caminando, se vea como un personaje que camina, o si aprieto un botón para saltar, que al saltar realmente salte y no se nos vaya por la pantalla hasta el infinito. Entonces, para que eso funcione hay cierta física asociada y cada una de estas plataformas tiene un motor de física detrás que ya está preprogramado o nos va a entregar de repente ciertas características o ciertas herramientas. Por lo tanto, acá lo que les mostraba Víctor recién es justamente cómo esta plataforma nos presenta a nosotros esa física sin que tengamos que construirla desde cero. ¿Ya? Y eso es súper importante porque va dependiendo de cada motor que yo estoy utilizando para construir el videojuego, es qué es lo que va a pasar con este comportamiento. Eso como para complementar. Entonces, súper Víctor, para ir cerrando, ¿qué es lo último que nos va quedando de este videojuego? Lo último que nos va quedando es que, si se fijan, los sprites van moviéndose pero no interactúan entre sí, no hacen nada, porque no le hemos dicho qué sucede cuando chocan entre sí. Y para eso utilizamos acá arriba esto, que vendría siendo una comparación con sprites, que es, ahí dice algo en inglés, lo saqué de acá, de sprites, por eso es azul, ¿ya? No confundir, que si fuera de lógica sería como más celeste. En este caso, este bloque, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando un sprite de cierto tipo, ¿se acuerdan que acabamos de hablar de los kind, de tipo comida, de tipo enemigo, de tipo player? Aquí dice que si un sprite o un objeto de tipo player se choca o toca otro sprite de tipo proyectil, que vendrían siendo cualquiera de los otros, ¿ya? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a restar una vida, ¿cierto? Uno de estos corazoncitos de acá arriba. Le agregué este efecto que es para hacer que la pantalla se mueva, ¿ya? Y ahí ustedes pueden elegir la intensidad y, como ven, ya está empezando a funcionar el juego. Entonces aquí hace que la pantalla como que se mueva. Este lo saqué desde escena, ¿ya? Si se fijan es como negro o azul petróleo. Y finalmente tenemos la opción Destroy, o sea que cuando el personaje toca el Other Sprite, ¿ya? Tenemos esta variable aquí que se genera. El Sprite solo vendría llamando al player y el Other Sprite vendría siendo el correspondiente al proyectil. Entonces en este caso vamos a destruir el Other Sprite, que vendría siendo el proyectil, o sea que cuando el personaje choca con un proyectil, este proyectil se destruye y sale de la pantalla. El Destroy, como es azul, lo saqué desde aquí. Claro, y yo le tengo que especificar. Toda la interacción que tienen los sprites en el fondo, por eso los va sacando desde ahí, y lo que Víctor quiso hacer es darle como esa jugabilidad un poco para hacerlo también más entretenido y que tenga una característica de videojuego. Yo quería complementar que efectivamente esta clasificación que le dimos al videojuego es la que nos va a permitir detectar las colisiones de una forma mucho más fácil, porque si yo no tuviera esta opción, lo que tendría que haber hecho es ir sprite por sprite reconociendo con qué colisioné y a partir de eso ir programando alguna funcionalidad. Acá Víctor los clasificó en dos tipos, los que nos van a dar puntaje, los que nos van a restar puntaje. Por lo tanto, la única interacción que se está programando es qué es lo que yo voy a hacer en ambos casos. De hecho, ahora nos va a mostrar el caso contrario, ¿no? Sí, de hecho el siguiente es lo mismo, pero en este caso pregunta cuando un player choca con un objeto de tipo comida, que vendría siendo la frutilla. Entonces, la misma comparación, pero ¿qué es lo que hace ahora? Esto aumenta el puntaje, ¿ya? Esto lo sacamos aquí de info, que son los bloques prehechos que nosotros podemos encontrar. Lo aumenta en 1, ¿ya? Y lo mismo después vendría siendo que se destruye el otro sprite, el que vendría siendo la comida, la frutilla, y yo le agregué este efecto que haga que le aparezcan como corazoncito alrededor del sprite. ¿Ya? Aquí tenemos este efecto, yo lo saqué de aquí desde sprites, como es azul. ¿Ya? Y a diferencia de acá arriba, si se fijan, algo que no había nombrado es que este lo destruye
pero a la vez genera un efecto, que es el efecto halo, que es el que podemos ver que se está generando ahí, como que está como si estuviera derritiéndose los sprites. No sé si alcanza a ver que hay como unas líneas, efecto halo. Y en este caso lo hice por separado. Primero lo destruyo y después genero el efecto de corazones. Y hago un sonido, ¿ya? Sonido patín, que podemos encontrarlo aquí en Music. Chiquillos, cumplimos 1 hora ya. Ya, súper. Aquí Cierro, estamos, entonces. aquí cerramos. Ya, entonces, dale más. Y bueno, con esto ya estaría finalizado mi juego, ya tendría todos sus componentes y si lo probamos, Sí, eso te iba a decir, lo funciona. puedes probar nuevamente. Ahí estoy viendo los efectos que mencionaba. Logré alcanzar una frutilla. ¿Ya? Entonces, ahora a modo de recuento, ¿qué cosas aprendimos hoy? ¿Qué cosas vimos en esta sesión? Básicamente, los elementos que necesito para poder empezar un juego, para poder hacer un juego básico como este, por ejemplo, que vendrían siendo los sprites, mi escenario y la lógica del juego. Esas son las 3 cosas que siempre nos van a acompañar. Obviamente en la programación hay muchas posibilidades y siempre se crean técnicas nuevas o formas nuevas y hay formas mucho más complejas de hacer videojuegos, pero aquí al menos necesitamos esas 3 cosas: nuestros sprites, que vendrían siendo nuestros objetos, personajes, ¿ya? Nuestro escenario donde va a suceder todo, y la lógica que le va a dar la instrucción a todos estos personajes, que va a decir que si aprieto cierto botón hace esto, o que si chocan estos dos objetos hace tal cosa, que es lo que nosotros vendríamos haciendo con los bloques, ¿ya? De hecho, entonces eso sería básicamente por esta clase. Sí, para como complementar y cerrar, la recomendación es que cada vez que deseen utilizar o construir algún videojuego, traten de pensarlo de esa forma. ¿Cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener presente? ¿Qué es lo que podría ser un escenario? ¿Cuáles van a ser estos sprites? ¿Qué es lo que debería hacer cada uno de estos sprites? Y de esa forma ustedes pueden ir construyendo toda la lógica, todo el comportamiento que va a tener su videojuego, todos estos elementos visuales. Ya al momento de programar se les va a hacer mucho más fácil, porque ya van a tener súper claro qué es lo que necesitan hacer y cuál va a ser el comportamiento que va a tener con cada una de esas cosas. Así que eso, vayan a la plataforma, regístrense, creen su cuenta, vayan probando distintas cosas. Si es que van construyendo videojuegos, compártanos también esos pantallazos. O sea, la idea es que ojalá puedan utilizar al máximo esta plataforma y que les sirva bastante para no solo crear juegos y entender cuál es la lógica detrás, sino que también para que puedan desarrollar la creatividad y vayan un poco puliendo sus habilidades de programación, que son súper vitales e importantes en esta ¿cómo se llama? Se me fue la idea, en esta disciplina, que es la creación de videojuegos. Así que eso, Víctor, yo al menos no tengo nada más que decir, me despido, hacer la invitación a la siguiente cápsula, donde ya vamos a trabajar otros componentes distintos, así que Víctor, no sé, cuéntale un poquito con eso y terminamos. Bien, entonces ya para la siguiente clase lo que haríamos es utilizar Unity, que ya es una plataforma más definitiva para programar videojuegos. De hecho, hay muchos juegos que son famosos, que son ya masivos y son nuevos incluso, que han sido hechos en Unity. Entonces es una herramienta muy potente y a la vez muy amigable, porque tiene una infinidad de contenido que me permite poder utilizarlo para poder aprender, para poder practicar, si es que recién estoy iniciando en este tema de la programación de videojuegos. Así que y eso vendría siendo mi comentario. Invitadas a que se sumen a la siguiente cápsula de video. Y nos estamos viendo nuevamente ahí con nuestros talleres y nuestros contenidos disponibilizados y entregados a ustedes gracias al aporte de Samsung y Fundación País Digital. Así que yo me despido, Víctor, nos estaremos viendo en una siguiente cápsula. Muchas gracias, nos vemos.